La paz esté con ustedes. Amigos, para esta semana voy a predicar sobre nuestra segunda lectura. No hago esto muy a menudo, pero la de hoy es muy elocuente. Es de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Los académicos están divididos sobre si Pablo mismo escribió esta carta. Era una especie de costumbre en el mundo antiguo algunas veces escribir algo y luego afirmar que era una persona famosa el autor. Y existe evidencia de ambos lados. Siempre he estado persuadido que ciertamente Pablo la escribió. A todo nivel está repleta del espíritu de Pablo. Está escrita desde la prisión. Pablo pasó mucho tiempo en prisión. Y como he dicho antes, cuando declarabas el señorío de Jesús en el mundo antiguo, no te estabas involucrando en un discurso espiritual insulso. Estabas haciendo una afirmación subversiva porque el César era el Señor. Estarías afirmando, no, el César no, sino que Jesús es el Señor. Estarías perturbando a todas las convenciones políticas y sociales de la época. Por lo tanto, nos sorprende que Pablo pasara mucho tiempo en prisión. Desde la prisión le escribe a Timoteo y hay algo muy encantador porque Timoteo es un hombre mucho más joven. Hay algo de relación consejero-aconsejado, maestro-discípulo entre Pablo y Timoteo. Y el hecho de que Timoteo sea parte gentil, parte judío, agrega algo al encanto porque Pablo, por supuesto, el judío que nació en territorio gentil y cuya misión fue llevar el Dios de Israel a las naciones, en cierto modo Timoteo simboliza la naturaleza dual de Pablo. Hay algo de, llamémoslo, un viejo soldado dando consejo a un soldado joven. Utilizo esa imagen a propósito porque Pablo a menudo veía la vida espiritual en esta especie de términos militares, de lucha, de batalla, de conquista. Escuchen ahora lo que le dice a Timoteo. Te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. Hay tanto para desentrañar allí, que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Mientras grabo estas palabras, unas pocas semanas atrás, tuve el enorme privilegio como obispo de ordenar a jóvenes al sacerdocio, y se hace a través de este gesto de imponer las manos. Y he tenido el privilegio de hacerlo una cantidad de veces, y cada vez que lo hago, en mi mente regreso a aquellos primeros tiempos. Este era el gesto por el cual el poder de la ordenación era transferido. Pablo le recuerda entonces a Timoteo el momento en que lo ordenó. Y luego le dice, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. Esto es de soldado a soldado. La implicancia es que va a haber algo como una batalla. Tienes que tener coraje para enfrentar los enemigos que enfrentarás. Tienes que mantenerte fuerte en pie. Pero noten algo, por favor. No es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No le dice a Timoteo que debería ser un soldado en el sentido ordinario. No le está diciendo que asocie su coraje a las armas del mundo. No, no. Antes bien, al amor y la moderación. Y allí tienen el Evangelio. Cuando uno se afirma con valentía, con moderación, con amor, con todos los dones del Espíritu Santo, uno es capaz de enfrentar los poderes del mundo. Cuando intentamos combatirlos en sus propios términos, intentamos conquistar mal con mal, no tenemos ningún avance hacia el reino de Dios. Pero cuando este espíritu valiente es suscitado y se le suma moderación y amor, ahora hacemos una diferencia. Ahora nos movemos hacia el reino. Con esto en mente, y esto especialmente esa frase de que no hemos recibido un espíritu de temor, puedo repasar para ustedes la historia del padre Jerzy Popiolescu. Tal vez no sea alguien muy conocido, pero lo debería ser. En verdad, uno de los grandes héroes del siglo XX. El padre Jerzy se distinguió en los primeros años de la década del 80 durante la lucha de solidaridad en Polonia. Cuando estaba en el seminario, no era alguien destacado. Algunas veces ves a un muchacho en el seminario y dices, tiene dones intelectuales y compasión y habilidades pastorales. Ese muchacho va a dejar una huella.
Bueno, el padre Jersey no era así en el seminario, francamente. Era conocido como tranquilo y piadoso, pero un poquito inseguro de sí mismo, un poquito tímido. Probablemente nadie en el seminario lo hubiera elegido para grandes cosas. Luego de su ordenación, se convirtió en párroco asociado en una parroquia en Gdańsk. Y Gdańsk, como recordarán, es la ciudad en que verdaderamente nació el movimiento Solidaridad. Recuerdo esos tiempos muy bien, era joven, tendría unos 20 años, cuando en gran medida, bajo la inspiración de Juan Pablo II, que había venido a Polonia en 1979, se dispuso allí en la Plaza de la Victoria en Varsovia y ante la presencia del gobierno polaco, e implícitamente detrás de ellos todo el gobierno soviético, Juan Pablo, sin tanques, ni ejército, ni armas, comenzó a pronunciar estas grandes verdades sobre Dios, sobre la vida espiritual, sobre la dignidad de los seres humanos, sobre los derechos humanos. Recuerdo que la gente comenzó a cantar: queremos Dios, queremos Dios, queremos Dios. Y una revolución tanto social como religiosa se desató aquel día. Tomó una forma política más concreta en la llamada Solidarność, el movimiento Solidaridad. Y Gdansk es donde comenzó. Recordarán este otro nombre, tal vez se les esfumó, pero Lech Walesa, que era como el coordinador de un gremio, un estibador. Se convirtió en el líder de este movimiento Solidaridad. Bueno, el padre Jerzy estaba allí en Gdansk, siendo un joven sacerdote, cuando todo esto se estaba fermentando. Tenían desde luego su líder político Walesa y tenían, si se quiere, un líder espiritual a larga distancia en Juan Pablo II. Pero pienso que lo que la gente estaba buscando era alguien en el terreno, que les diera liderazgo espiritual. Y pienso que, para sorpresa de todos, lo encontraron en este tímido sacerdote joven que de repente comenzó a predicar poderosos sermones desde su parroquia, muchísimo en el espíritu de Juan Pablo II, invocando el poder de Dios, recordándoles la dignidad humana, hablando en contra de los intentos de opresión, hablando en favor de los derechos humanos. E impulsó a las multitudes. Primero vinieron pequeños números, luego vinieron en números mayores y finalmente llenaron la iglesia y la desbordaron fuera, de modo que sus sermones eran seguidos en fuertes parlantes por las grandes multitudes alrededor de la iglesia. Una de las cosas en que insistió el padre Jerzy fue el poder de la no violencia. No el oponerse a sus opresores con las armas violentas del mundo, las estrategias violentas del mundo, sino el caminar con lo que Gandhi hubiera llamado la fuerza del alma. El poder del espíritu, el poder de la resistencia no violenta. Le dio a la gente una forma de luchar y aprendieron de él. Tal como fue el caso de Oscar Romero en El Salvador, los sermones de Jerzy Populescu llamaron la atención del gobierno. Sabían que era un oponente poderoso. Lo sabían precisamente por su estilo de predicación y el contenido de su mensaje, que era particularmente peligroso. Si hubiera sido directamente un revolucionario violento, habrían podido tratar con él, pero sabían que era particularmente peligroso. Y entonces, en la cima de su popularidad, una noche fue secuestrado por oficiales del gobierno. Lo ataron, lo golpearon repetidamente y eventualmente lo tiraron en el río y se ahogó. Este vibrante joven, este líder espiritual, fue asesinado por sus oponentes. Cuando Pablo impuso sus manos sobre Timoteo, suscitó en él un espíritu que no era un espíritu de temor. Un espíritu que permitía a Timoteo enfrentar a los poderes del mundo, no con violencia, no utilizando las armas del mundo, sino precisamente la moderación y el amor. Allí estaba Jerzy Populescu. Por varios días la gente de su parroquia rezó porque estaba perdido, no sabían dónde estaba. Temían lo peor, pero rezaban. Eventualmente se encontró su cuerpo y algunos temieron: esto se desbordará en una gran violencia, la gente estará muy enojada, se alzarán violentamente contra el gobierno. Eso no sucedió. ¿Saben por qué?
porque la gente había incorporado las lecciones de los sermones del padre Jersey. Se alzaron no en violencia, sino en oración y con la fuerza del alma. Y no hay duda, Juan Pablo II, por supuesto, es un espíritu que animaba el movimiento Solidaridad, pero el padre Jerzy Populescu se convirtió en su muerte en una fuerza espiritual muy poderosa también. Condujo eventualmente a un cambio masivo dentro de Polonia y pienso que no es exageración decir que condujo a la larga a la desintegración de la Unión Soviética. Estas personas espirituales, a través de la fuerza del alma, sin espíritu de temor, provocaron un cambio social masivo. Permítame cerrar con una historia. Esto se remonta a la misma época. Yo era seminarista en ese tiempo. Habré estado en el seminario de Mundelein, tal vez en segundo o tercer año. Y una noche vino al seminario el hombre que me había confirmado cuando estaba en sexto grado, el obispo Alfred Abramovich, que era auxiliar de Chicago. Había sido un buen amigo de Juan Pablo II, se había dedicado al contrabando hacia Polonia durante lo peor del período comunista. De todas formas, allí estábamos muy confortables, la mayoría de clase media, chicos del centro o de los suburbios de Chicago, cursando nuestros estudios en el seminario, viviendo una vida bastante fácil, confortable. Pero recuerdo que aquella noche, luego de la cena, el obispo Abramovich se levantó y nos habló de Jerzy Populescu y ninguno de nosotros hasta entonces conocía esta historia. Y no volaba una mosca en la habitación mientras captábamos esta historia extraordinaria sobre un hombre que no tenía más edad que la que teníamos en aquel momento y que dio su vida y testimonio del Evangelio, que experimentó el suscitar del mismo espíritu en el que estábamos anticipando se suscitaría en nosotros en nuestra ordenación. Quedamos muy impresionados. Quiero decir, hasta el día de hoy recuerdo esa noche. Hubo un pequeño grupo de nosotros que formó un grupo de oración sobre Jerzy Populescu, rezando por su intercesión. E incluso hoy, cuando me pongo de pie aquí, años después, motivado por y colmado por su espíritu, por su ejemplo. Escuchen a Pablo y cerraré con esto mientras le habla a Timoteo. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Así sucede a lo largo y ancho de los siglos, por 2000 años. Nos paramos contra un mundo pecaminoso. Nos paramos en contra de un mundo predicado sobre la violencia y el odio y la crueldad y la injusticia. Por lo tanto, no hay en nosotros espíritu de temor. Pero no vinculen ese espíritu con las armas del mundo, vinculen ese espíritu con la moderación y el amor, y darán pasos en dirección al reino de Dios. Y Dios los bendiga.